Hola, en este video quiero que miremos qué significa componer una función usando diferentes representaciones de funciones, como tabla, gráfica y fórmulas. Entonces vamos a considerar estas funciones que tenemos acá. Tenemos una función h definida como una fórmula, tenemos una función f definida por una tablita y una función g que está representada mediante una gráfica. Lo que queremos es jugar con las compuestas y aprender a componer una función dada por una fórmula, con la de una tabla, con la de una gráfica y así viceversa. Podemos hacer infinitas combinaciones de hecho con estas tres funciones. Entonces, empecemos primero identificando los dominios de las funciones porque los vamos a necesitar. Entonces empecemos, por ejemplo, con la función que está como una tabla. El dominio de f, como f está con una tabla, simplemente es la lista de los valores que se dieron de x, ¿cierto? Entonces el menos 2, el 0, 1 y el 2. Esos son los únicos valores para los cuales f está definida. El dominio de la función dada por una gráfica, supongamos que es eh, lo que sea ahí, ¿cierto? El intervalo desde menos 6 hasta 6. Y el dominio de la función dada por una fórmula, ese sí lo tenemos que calcular. Entonces vamos a hacerlo por acá. El dominio de h serán todos los z para los cuales la operación propuesta en h se puede hacer. Ahora, ahí hay una raíz cuadrada, entonces yo tengo que garantizar que lo de adentro es positivo. Entonces necesito que z cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0 y ahora entonces resuelvo esa desigualdad, ¿sí? Entonces z cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 es equivalente a decir que z cuadrado es mayor o igual que 1. Saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda valor absoluto de z mayor o igual que raíz de 1, que es igual a 1. Y por tanto, lo que yo necesito es que el valor absoluto de z sea mayor o igual que 1. Eso es equivalente a que o z es mayor que 1 o z es menor que menos 1. Entonces, lo que encontramos es que el dominio de h es el intervalo, o la unión de los intervalos, perdón, desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta más infinito. Muy bien. Entonces, hablando de h, empecemos haciendo una compuesta que involucre a h. Entonces, trabajemos primero componiendo una función dada por una fórmula consigo misma. Entonces, hablemos de h compuesta h. Recuerden que esa función lo que significa es que h compuesta h de x es h de x. Y ahí es fácil ver cuál es el dominio, o uno simplemente recuerda la definición de función compuesta. El dominio de h compuesta h serán todos los x tales que. Lo primero que yo tengo que hacer es poder realizar esta operación de adentro. Entonces necesito que x esté en el dominio de h y después necesito que el número que me vota h se le pueda meter a h mismo. Entonces h de x también debe estar en el dominio de h. Es decir, lo voy a escribir así. Necesito todos los x pertenecientes al conjunto menos infinito menos 1 unido 1 más infinito, tales que h de x sea mayor o igual que 1 o h de x sea menor o igual que menos 1. Es decir, son todos los x pertenecientes a menos infinito menos 1 unido 1 infinito, tales que, ¿qué es h de x? Raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 debe ser mayor que 1 o raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sea menor que menos 1. Y aquí observamos que esto en particular, esto nunca pasa porque la raíz cuadrada de un número cualquiera nunca es menor que menos 1. Entonces, por tanto, eso no lo tenemos que considerar. Lo voy a borrar, no lo necesitamos. Entonces me queda así. Ahora entonces tengo que resolver esa desigualdad que se me propone ahí. Vamos a resolver raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 mayor o igual que 1. Para hacer eso sacamos, elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces me queda que x cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 1. Pasamos el 1 a sumar, me queda que x cuadrado va a ser mayor o igual que 2. Ahora saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda valor absoluto de x mayor o igual que raíz de 2. Y por tanto, entonces obtengo que, de nuevo, que o x es mayor que raíz de 2 o x es menor que menos raíz de 2.
¿sí? Entonces el dominio, lo que acabamos de encontrar es que el dominio de h compuesta h es el del intervalo desde menos infinito hasta menos raíz de 2 cerrado, unido el intervalo cerrado desde raíz de 2 hasta más infinito. Ahora lo último es calculemos la fórmula de h compuesta h. Esa es más fácil porque recuerden que h compuesta h de x no es más que h de h de x. Y eso se puede escribir como, por ejemplo, raíz cuadrada de h de x al cuadrado menos 1, ¿sí? O lo que es lo mismo es raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que es h, al cuadrado menos 1, y simplificando este cuadrado con esta raíz, me queda raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Muy bien, tomemos ahora, por ejemplo, G, que está definida como una gráfica, y miremos cómo se compone ella consigo misma, ¿sí? Entonces consideremos G compuesta G. Hallemos primero el dominio. El dominio de G compuesta G es, de nuevo, eso se lee de la definición. Son todos los T's pertenecientes al dominio de G, tales que cuando yo aplico G, quedo en el dominio de G otra vez. Ahora reemplazamos lo que es el dominio de G, ¿cierto? Son todos los T's pertenecientes al intervalo desde menos 6 hasta 6, tales que G de T pertenezca al intervalo menos 6 a 6. Entonces ahora estamos ante un problema de resolver una desigualdad, ¿cierto? Esto que antes en el ejemplo pasado lo resolvimos de manera algebraica, ahora lo que tenemos es una gráfica y tenemos que resolverlo de manera gráfica. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando acá? A mí aquí me están diciendo ya, halle los t's en el intervalo menos 6 a 6, tales que la función g lo manda al intervalo de menos 6 a 6. Entonces yo tengo que considerar este intervalo en el eje Y de la gráfica de G y preguntarme cuándo ocurre que las imágenes de G están entre menos 6 y 6. ¿Sí? Por acá arriba está el 6, por acá está abajo el 6 y tengo que preguntarme cuáles de estos test me mandan G a ese. Por ejemplo, el 2 me sirve, el 4 me sirve, todos estos me sirven. De hecho, todos me sirven. Todos los t's entre menos 6 y 6 sucede que mandan su imagen mediante G al intervalo menos 6 y 6, porque de hecho la mandan siempre entre menos 2 y 4. Entonces, de hecho, estos son todos. La respuesta aquí es todo el intervalo desde menos 6 hasta 6. Muy bien, entonces ahora calculemos algunos números. Por ejemplo, ¿cuánto será G compuesta G evaluada en 0? Eso es G de G de 0. ¿Qué es G de 0? Entonces lo busco acá. G de 0 es menos 2. Entonces esto es G de menos 2. ¿Y cuánto es G de menos 2? Lo busco acá. G de menos 2 es 0. Entonces esto es 0. Por ejemplo, ¿cuánto será G compuesta G en 4? ¿Sí? Eso es G de G de 4. ¿Cuánto es G de 4? Entonces lo busco acá. G de 4 vale 2. ¿Cuánto es G de 4? 2. ¿Cuánto es G de 2? Lo busco acá. G de 2 vale de nuevo 0. Entonces esto da 0. Miren algo interesante. Esta función G es una función par. Vamos a ver si la compuesta es par. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar si G compuesta G es par. O impar o ninguna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluamos G compuesta G, digamos, en menos T, ¿cierto? Y miramos a ver qué nos da. Bueno, pues eso es G de menos T. Pero G es par. Entonces, G de menos T es exactamente igual a G de T. Entonces me queda G de G de T y encuentro que eso es G compuesto G de T. ¿Sí? Entonces encontré que G compuesta G en menos T vale G compuesta G en T. Entonces, en efecto, G compuesta G
es par, ¿sí? De hecho, miren, aquí está la gráfica de la función g compuesta g. En efecto, es una función par. Y tenemos que g compuesta g en 0 vale 0, que fue un cálculo que hicimos, y g compuesta g en 4 también vale 0. Bueno, ¿y ahora qué pasa si combinamos? Vamos a componer una gráfica con una fórmula. Vamos a hablar, por ejemplo, de h compuesta g. Entonces, lo primero es hallar el dominio, h compuesta g. Entonces, de nuevo, son todos los x pertenecientes al dominio de la primera función que se aplica, tales que al aplicar yo la función g pertenezcan al dominio de h. Ahora reemplazamos cada conjunto por lo que es, son todos los x pertenecientes al dominio de g, que es el intervalo desde menos 6 a 6, tales que g de x esté en el dominio de h. ¿Qué significa que g de x está en el dominio de h? Significa que g de x es menor o igual que menos 1 o g de x es mayor o igual que 1. Entonces, miren que de nuevo estoy ante el problema de resolver unas desigualdades utilizando la función g que me está dada según una gráfica. Entonces, ¿qué dice acá? Necesito buscar todos los x entre menos 6 y 6, que es el dominio de g, tales que la imagen de g es menor que menos 1, es decir, es por acá, desde menos 1 para abajo, o es mayor que 1 por acá para arriba, cerrado en ambos casos. Entonces, ¿cuáles me sirven? Me sirven todos los que correspondan a estos puntos que tienen coordenada y mayor que 1, y a estos puntos, que tienen coordenada y menor que 1. Es decir, me sirven precisamente estos de aquí para allá, estos de acá para allá, y este intervalo aquí en la mitad. Mirando las pendientes de la función, me doy cuenta que este es menos 3, que este es 3, que este es 1, que este es menos 1. Entonces el dominio de h compuesta g será precisamente el intervalo cerrado en menos 6 hasta menos 3 cerrado, unido desde menos 1 hasta 1, unido desde 3 hasta 6. ¿Y cómo podemos describir esa función compuesta? Podemos escribir una fórmula de este tipo, por ejemplo, decir que h compuesta g de, no sé, x o t o cualquier cosa, es la raíz cuadrada de g de x al cuadrado menos 1. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que como que esta gráfica de g se eleva al cuadrado, se le resta 1 y se le saca la raíz cuadrada. De hecho, les voy a mostrar la gráfica de la función resultante. Mírenla acá, en efecto, el dominio es el intervalo desde menos 6 hasta menos 3, después desde menos 1 hasta 1 y después de 3 a 6. Y esta parte de acá, se traduce en esta curva, esta parte de acá se traduce en esta curva y este piquito acá es el correspondiente a este. Miren que esta es una función que también es par, y eso ocurre porque esta función h es par, lo pueden verificar, y la estamos componiendo con otra función par. Entonces el argumento que hicimos ahorita para demostrar que h compuesta h es par, aplica para esta composición de dos funciones pares y me da que el resultado es otra función par. Hagamos por último un ejemplo con la función que está como una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, preguntémonos cómo la función compuesta f compuesta f. ¿Sí? Entonces os voy a escribir cuál será primero el dominio f compuesta f. Se dan todos los x en el dominio de la primera función que voy a aplicar, tales que f de x pertenece al dominio de la segunda función que voy a aplicar, que en este caso es la misma f. Reemplazo, son todos los x pertenecientes a la lista menos 2, 0, 1, 2, que son estos elementos, tales que f de x pertenezca a menos 2, 0, 1, 2. Entonces, de nuevo, estamos ante el problema de analizar cuando las imágenes de una función pertenecen a un conjunto dado. Entonces, hay que verificar, a ver, empecemos. Si x es menos 2, f de x es 0, que está acá, muy bien, entonces este me sirve. Si x es 0, f de x es menos 1, pero el menos 1 no está acá, entonces este no me sirve.
Si x es 1, si x es 1, perdón, f de x es 2, y es que está aquí, entonces ese también me sirve. Y si x, por último, es igual a 2, f de x es 4, que no es un elemento de esos, entonces ese tampoco me sirve. Entonces, por tanto, los únicos dos x que satisfacen esta restricción son precisamente los que están en la lista menos 2 y 1. Entonces la función es pues muy pequeña, ¿cierto? Porque, y si la quiero representar, la puedo representar simplemente como una tablita diminuta. La función sería, aquí están los posibles valores de x, que únicamente son menos 2 y 1, y aquí está la función f compuesta f. Entonces vamos a ver, ¿cuánto será f compuesta f de menos 2? Entonces lo que hago es f de f de menos 2, evalúo f de menos 2, que es 0, entonces me queda f de 0, y luego evalúo f de 0, que es menos 1. Entonces este es menos 1. Hagamos el otro a ojo. ¿Cuánto será f compuesta f de 1? Entonces aplico la tabla con el 2, me da el 2, y luego me vengo para el 2, y ahí vuelvo a aplicar f, me da 4. Entonces este aquí es 4, porque f compuesta f de 1 es f de 1, que es f de 2, que es 4. Miren algo interesante con esta función. ¿Qué pasa si yo quisiera considerar la función ahora f compuesta f compuesta f? Es decir, la composición de f con sí mismo 3 veces. ¿Sí? Entonces eso se lo aplicaría yo a algún x. Eso no es más que f de f de f de x. O también lo podría escribir como f de f compuesta f evaluado en x. ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio de esa función? El dominio de f compuesta f, mirándolo por acá, ¿cierto? Serían todos los x en el dominio de la función primera que se aplica, en el dominio de f compuesta f, tales que f compuesta f de x pertenece al dominio de f. Pero el dominio de f compuesta f no son más que estos números que yo identifiqué acá, ¿cierto? Entonces, lo que hay que averiguar son cuáles x pertenecientes a esta listica de menos 2 o 1 son tales que f compuesta f de ese x pertenece al dominio de f. Y el dominio de f es la lista desde menos 2, 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Para eso ya calculamos esta función. Entonces, si x vale menos 2, f compuesta f es menos 1, que no está en esta lista. Entonces, este no me sirve. Y si x vale 1, f compuesta f de 1 vale 4, que tampoco está en esta lista. Entonces, este tampoco me sirve. Entonces, resulta que esa función no está definida en ninguna parte, es vacío. El dominio de esa función es ese conjunto vacío y esa función simplemente no existe. Yo no puedo evaluar en ninguna x, puedo evaluar la función f 3 veces. Muy bien, ya les queda a ustedes seguir jugando con estas 3 funciones o con más funciones de la guía. Aquí pueden intentar componer todas las otras combinaciones que no hicimos. ¿Qué pasa si compongo g con f, por ejemplo, o f con f con f con h con g, etcétera? El procedimiento es el mismo y lo más importante es tener en cuenta siempre la definición de lo que significa la función compuesta.